amigos, bienvenidos otro lunes, deseamos derechos y humanos, esperamos y hayan tenido un excelente fin de semana. Como saben, la semana pasada tuvimos un debate a nivel juvenil de cada coalición, de cada partido político, sí. Y justamente hoy queremos hacer un análisis, pues un poco más parcial, ¿verdad? De la semana pasada, pues cada quien se encargó de defender las posiciones de la coalición a la que representaban, pero hoy queremos hacer algo más parcial, ver más o menos y analizar en qué posición se encuentra cada candidato. Y para eso tenemos a la persona correcta, a la doctora Guadalupe Peña González. Bienvenida. Muchas gracias por la invitación a ambas. Muchas gracias por estar aquí. Y Fanny, que ya como cada lunes está aquí, espero hoy no nos dé las gracias por haberla invitado. Hoy no. Es que a veces sí nos da las gracias por haberla invitado. Una vez, sí. Bueno, ¿qué tal si se vuelve a repetir? Y bueno, para empezar, ¿qué les parece si se presenta, nos cuenta qué hace, a qué se dedica? ¿Por qué dijimos que es la persona correcta para que estuviera aquí? Bueno, esperemos que no los desilusionemos con eso de la persona correcta. Bueno, soy abogada e internacionalista por la UNAM, tengo estudios de maestría en Derecho, estudios también de doctorado, todo por la UNAM, abogada litigante desde hace 10 años y bueno, entre otras cosas, soy profesora tanto en la Salle, en la UNAM, en la Anáhuac del Norte, de materias que tienen que ver con problemas actuales de la política exterior, derecho internacional público, privado, y creo que la última que di fue Sociología de las Relaciones Internacionales, es decir, todo lo que tiene que ver con la carrera de Derecho y Relaciones Internacionales. Pues ya vieron por qué sí era la persona correcta. Yo se los dije, no traemos a cualquier persona. Y quisiéramos empezar ¿cuál es su opinión? Obviamente sabemos que pues es una visión, ¿no? No es como que a lo mejor sea la verdad, pero pues es su opinión. Antes que nada, pues yo vi, por ejemplo, es que la sigo mucho en sus redes sociales, que así que sí, o sea, hay que decirlo, ¿no? Que publicó y dijo, o sea, yo lo que diga no estoy ni a favor ni en contra de ninguno, ¿no? O sea, yo voy a hacer lo más parcial que pueda y el día que yo vote, pues voy a votar por la persona que yo quiera, ¿no? Sí, el problema con las redes sociales es que ya casi se están volviendo como la Inquisición del siglo XXI, porque si no estás a favor o en contra de algún candidato, de inmediato eres o de la mafia del poder, o eres fifí, o eres amloísta, amlover, es decir, no tenemos la libertad de expresar tal cual nuestra opinión, de decir, bueno, yo no estoy de acuerdo con ninguno de los candidatos, ¿no? Eso se debería de respetar. Yo no concuerdo ni con uno ni con otro, y es más, todos los candidatos tienen graves deficiencias en sus propuestas, todos obviamente tienen problemas con sus partidos políticos, y esto de las coaliciones que parece algo bizarro, porque estamos viendo la izquierda con la derecha. Es justo de lo que hablábamos otra vez. Se los preguntamos la semana pasada, porque nosotros también, o sea, también tuvimos un programa anterior a ese, bueno, ya tiene unos meses, donde una niña que está muy involucrada, pero a nivel política juvenil, pero dando asesorías a los partidos de cómo pueden incluir a los jóvenes, ¿no? Y desde ahí lo empezamos a ver, porque de verdad a nosotros no nos quedaba claro, ¿no? Ajá. Sí, es que, por ejemplo, un tema que siempre ha sido de la agenda del PRD ha sido esto de defender el aborto. Y el PAN con totalmente lo contrario, ¿no? Exactamente, o sea, totalmente conservadores, y el hecho de que estén en esta mutación del Frente por México, bueno, esta cosa fea que formaron, es cómo le van a hacer en el supuesto, o claro, en el caso hipotético de que llegue Anaya a ser presidente, cómo le van a hacer para, primero, acordar una agenda donde estén obviamente reflejados tanto la plataforma como la misma propuesta que él puso en su página, que es la página de Ricardo Anaya. ¿Cómo van a hacer que esto sea compatible con cada uno de los intereses de los partidos políticos? Es algo que, de verdad, ahí sí será una tarea muy ardua, digo, de tejido fino, que así le llaman en esto del cabildeo, para ver si a unos y a otros les conviene o no ceder en ciertos temas. Por eso digo que es así como que una cuestión bastante bizarra para la política mexicana. Y que todavía no nos queda claro, ¿no? ¿Qué posición es la que van a tomar? Si más hacia, no sé, hacia la izquierda o más hacia la derecha. Sí, porque cuando se les cuestiona, o sea, siempre es como, se hizo para encontrar un equilibrio, ¿no? Encontrar la forma de pues sí, o sea, como satisfacer a todos, ¿no? Encontrar como que se pueda darle a todos lo que quieren. Ajá. Pero realmente no se da una postura clara.
No, y de hecho, no sé si han escuchado cuando Ricardo Anaya defiende esta coalición, dice, ustedes vean el claro ejemplo de lo que sucede en Alemania, ¿no? Lo mismo nos dijeron Así en tal cual, o sea, para todo el ejemplo de Angela Merkel. Pero lo que no se ponen a reflexionar es que para este último mandato de Angela Merkel tuvo que cambiar incluso hasta su plan de trabajo con tal de lograr la coalición que ahorita le está sosteniendo como presidente y, perdón, como canciller. Y el hecho de cambiar la agenda también lleva consecuencias al interior de su propio partido porque no están de acuerdo. Obviamente la ideología, el plan de gobierno que está llevando a cabo, pues no coinciden. Obvio, esto le va a traer consecuencias para las siguientes elecciones. O sea, para las siguientes elecciones que se espere que sigan siendo coalición. Exacto, porque lo que va a haber, bueno, lo que se vio, por ejemplo, en el caso de Alemania, es que esta última coalición que logró Angela Merkel para sostenerse en el cargo de canciller, lo que le va a traer como consecuencias es que, por ejemplo, en el tema de los refugiados, ella va a tener que ceder y obviamente darle entrada a todos esos partidarios de la ultraderecha que son más conservadores y que obviamente están en contra de esto de las cuotas de refugiados, por ejemplo. A nosotros nos gustaría saber cuál es su opinión de por qué se unieron. Así, literal, Sí. para joder a Andrés Manuel López Obrador, así, tal cual. O sea, lo veían que era un oponente muy fuerte y pues... Mira, todo el mundo se excusa, es que Andrés Manuel tiene más de 12 años, casi 20 en campaña, ¿no? Sí, pero te pones a reflexionar, a ver, dentro de la política nacional, ¿tienes a alguien que represente a la oposición y que tenga impacto dentro de la gente que obviamente ya está harta del Partido Revolucionario Institucional? No tienes a nadie más, lo tienes a él. Otra cuestión, cambiaron la estrategia. Si ustedes se dan cuenta, muchos de los chicos de su edad son los que están más encantados con sus propuestas. Sí. Y de hecho es así como, tú les preguntas, bueno, yo les pregunto a sus contemporáneos y es, pues sí me late más Andrés Manuel, porque pues ellos crecieron con una idea totalmente distinta de lo que mi generación vivió. En especial, a mi generación le tocó, por ejemplo, que cuando perdió, y entre comillas, las elecciones en 2006, ahí todo el mundo se supo y todo el mundo sabe que se cometió un fraude para obviamente que no ganara él y que ganara Calderón. Por ejemplo, un libro a mencionar, ¿no? Ah, exacto. Entonces, se supone que nosotros, bueno, mi generación está un poco más empapada de cuál es la trayectoria de él como parte de la oposición en México. Y obviamente lo que ahora quieren es, pues, decir, no, es que vean las encuestas. Sí, pero pues en todas las encuestas siempre fue a la cabeza. El problema es el día de las elecciones y cómo se manejan estas mismas encuestas. Porque si la gente se llega así tal cual, a quedarse con una idea de que todo es manipulable, incluso hasta el voto, pues a la hora de que lleguen en julio, en la boleta, pues van a dudar, ¿no? Van a decir, no, mejor por el seguro, tacho el otro, ¿no? Ese tipo de situaciones. Entonces, a lo que voy es lo siguiente, no teníamos una figura en la oposición que de verdad representara a la oposición. Lo que vemos, y que comenté hace un rato con la coalición esta del PAN, PRD y similares, estamos viendo que partidos que son, se supone, en su estructura, en su plan de acción, de izquierda, que se alíen con la derecha, pues la verdad ahí nada más es simple conveniencia. Y también sería el caso de Morena con el Partido de Encuentro Social. Esa es otra de las coaliciones que no entiendo. Sí, porque si de por sí el PRD es izquierda y PAN es derecha, o sea, Ajá. Morena Es más izquierda y más derecha. No, y ultraconservadores los de Encuentro Social. Pero también fíjate que va de la mano con lo que ahora es Andrés Manuel, que es todo amor, todo paz, y mucho del discurso va pegado a cuestiones más religiosas. Si ustedes atienden incluso no les pido, ¿verdad? Porque pues, digo, es como un somnífero escucharlo más de 2 horas. Pero sí les pido que por lo menos lo escuchen como los primeros 5 minutos y todo su discurso es más encaminado a este discurso de un, ¿cómo les puedo decir?
como de estos pastores evangélicos que llegan y te hablan de la paz y de la unidad y que no nos vamos a pelear y que todo es armonía. Y en serio, tú ponlo en cualquier púlpito y te lo juro que dirías que es un evangélico aquí tomando posesión de su grey, ¿no? Y puede ser que justamente por eso en su plan de seguridad sea traer al Papa. No, espérate, eso de traer al Papa va en este sentido. Dentro de la estrategia de seguridad, lo que han comentado él y sus asesores es, lo que vamos a impulsar es una ley de amnistía. Y todo mundo se paró de pestañas. ¿Qué es eso? Una amnistía para los narcos. Los medios lo que hacen es tomar esto y hacer los spots que están escuchando a diario. En realidad lo que está hablando es, oigan, si estamos refiriéndonos a gente que no necesariamente pertenece a los cárteles, pero por Necesidad, verse ¿no? obligados por necesidad, trabajan para ellos, a ellos se les aplicaría esa ley de amnistía. Si queremos platicar, así hacerlo en un congreso, porque esa es la idea que trae su equipo, hacerlo en el congreso, con expertos, etcétera, es entre esos expertos pedirle al Papa que participe. Un tanto porque el Papa participó, recuerden, en el proceso de paz en Colombia y también en la reanudación de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos. Es por eso que lo menciona. No es una mención gratis el decir que el Papa Francisco pudiese participar. Pero le incluye justamente porque se están con encuentro social tal vez. O sea, a lo mejor si no tuvieran esta coalición jamás lo hubieran tomado en cuenta. No, es O más sí, por esta cuestión o sí va estratégica. justamente por esa estrategia. Es por esta estrategia, porque Encuentro Social son más evangélicos y de otro tipo de credos que no necesariamente reconocen al Papa como un líder religioso. Entonces, es más por esta situación de su participación en la reanudación de relaciones diplomáticas de Estados Unidos y Cuba y cómo participó él con sus mediadores en el proceso de paz de las FARC en Colombia. Es más que nada por eso. Pero bueno, no para justificar, o sea, también lo que quiero que entiendan es, esto de la amnistía no es necesariamente algo bueno o algo malo. Quiero que recuerden que cuando sucedió el surgimiento del movimiento zapatista, en el 94, lo que hizo posteriormente a este momento es que se emitió una ley de amnistía exclusivamente para la gente afectada y obviamente que estaba relacionada con el ejército zapatista. Entonces sí existió ya una ley de amnistía en México, de hecho ustedes la pueden consultar en internet, y entonces más o menos por ese lado digamos que ahí tenemos el antecedente igual y es lo que quieren hacer con el equipo de Andrés Manuel. ¿Y por qué AMLO no lo puede definir como lo dice usted? O sea, porque se le cuestiona muchas veces, incluso ves en las mesas matutinas de que van todos los representantes y pues los discursos ni siquiera son parecidos, ¿no? El que va el lunes en la mañana ya no se va a parecer al que va el miércoles en la mañana. Y cuando se le pregunta directamente a Andrés Manuel, pues como que él tampoco sabe como realmente definir su propuesta. Que, o sea, fue lo que vimos en el debate, ¿no? O sea, cuando se le preguntó fue, vamos a convocar a los expertos y vamos a llamarlos y a invitarlos a que todos juntos realicemos como una propuesta. O sea, pero en sí no hay nada. No dijo nada en Y concreto. cuando se les pregunta directamente amnistía, como que tampoco lo sabe. Yo creo que debería ir usted a hablar por él un día, porque... No, de hecho esto lo explica la ministra en retiro, Olga Sánchez Cordero, que es una de sus asesoras y que se supone es su candidata a ser secretaria de Gobernación, se supone que esa es la idea, pero lo que pasa es que también si le das a Andrés Manuel un minuto para que explique Sí, eso, no, pues no. 30 en lo que rebobina, 10, 20 segundos en lo que trata de hilar bien la oración, pues ya se le acabó el tiempo, ¿no? Pero bueno, es por esa situación. Yo digo que es el tiempo. Creo que la mejor definición de lo que él trató de decir Es lo que estamos escuchando ahorita. es lo que estoy escuchando ahorita. O sea, de lo que hemos visto en medios, lo que se ha podido leer, realmente no había tenido algo que dijera, ok, esto va a ser así, y así, y así, y así. Sí, pero en contraste, por ejemplo, en el tema de seguridad, Ricardo Anaya lo que está optando es que haya toda una reforma del Sistema Nacional de Seguridad en relación a que todo se
vuelva digital, que se meta tecnología, es decir, una serie de cambios que sí se han exigido y que por ahí podríamos decir, ¿sabes qué? Sí es una buena propuesta. El problema es quién la ejecuta y dónde agarras el presupuesto. Porque, bueno, si ustedes saben, pues operativamente la PGR se ha visto desfasada con toda esta cuestión de obviamente de la investigación, de la persecución del delito y obviamente de la integración de las carpetas. ¿Qué es lo que escuchamos? ¿No? Que fulano de repente obtiene un amparo y ya está en la calle, ¿no? Y muchas de estas son deficiencias de la propia Procuraduría que se supone se tendrían que ir subsanando, pero obviamente esto tiene que ser también un compromiso institucional. Por eso por ahí hablaban de, tiene que haber una Fiscalía General. Sí, o sea, casi de, güey, revisa, porque ya está la propuesta. Lo que pasa es que ni siquiera le han dado seguimiento, porque es ya una propuesta que existe desde hace unos meses. Teníamos, de hecho, por ahí pendiente el nombramiento de un fiscal general. Es decir, son una serie de cuestiones que ya están previstas, pero que no hay la voluntad política para, en verdad, darle seguimiento o tomar la decisión correcta. Por ese lado, por eso les decía que Ricardo Anaya por ahí tiene un punto a favor. El problema, por ejemplo, en el caso de Meade, es que pues tiene todo. Para el caso de Meade, ¿qué tal si lo dejamos para el siguiente bloque? Porque tenemos que ir a un corte comercial, mientras los dejamos reflexionando con eso que acabamos de escuchar, así que por favor, no se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Listo, amigos, regresamos. Espero hayan reflexionado mucho y ahora sí ya podemos retomar la idea. Ok, me había quedado en este rubro de la seguridad. Ya había comentado algo sobre Andrés Manuel, lo de la amnistía, lo de Anaya, y procedí a hablar sobre MIT. El problema con MIT es que... El problema con MIT es el PRI. Sí. El PRI, el presidente y todo. Entonces, cualquier propuesta que haga en el rubro de seguridad, en automático va a ser descalificado. Porque obviamente el gobierno no está entregando buenos números. Por ejemplo, hablando del Día de la Libertad de Prensa, se publican cuántos son los periodistas que han sido asesinados en este sexenio y dicen, bueno, si lo equiparan con los números de otros países, bueno, dicen casi estamos al nivel de Afganistán, ¿no? Entonces, cualquier propuesta que él quiera hacer respecto al tema de seguridad de inmediato va a ser descartada. Entre otras cosas, él mencionaba, bueno, lo que vamos a hacer es precisamente en el tema de lo de la fiscalía, que se supone que la Procuraduría se transformaría y entonces darle mayor independencia a la Fiscalía, que la persona que llegue pues obviamente acredite que es totalmente incorruptible, casi como él, una serie de cosas que dices, bueno, es inconexo porque obviamente tienes al partido que no te respalda y muchísimo menos su equipo de trabajo. Es que eso que acabo de mencionar es verdad, o sea, el problema de MIT es el PRI, o sea, porque escuchas en la calle de, es que yo sí votaría, o sea, si lo viera sin partidos, yo votaría por MIT, pero o sea, como que el hecho de que su respaldo sea el PRI es como, pero eso automáticamente lo descarto, ¿no? Mira, ya viéndonos a otro rubro, por ejemplo, MIT, después de su experiencia en Sedesol, dentro de su programa de campaña incorpora algo que le denomina Avanzar Contigo. Pero tú lees esta parte de Avanzar Contigo y la verdad es así como lo que estuvo haciendo en Sedesol, pero haz de cuenta que reloaded. Y entonces 2.0. voy a tomar esto de las tarjetitas rosas para las mujeres y entonces apoyo a las madres solteras y de nueva cuenta el rollo asistencialista. Es decir, no estamos hablando de una propuesta que sea netamente propia, sino, digamos, insisto, copia de las cosas que ya se hicieron y de lo que se está haciendo en el Estado de México. Y dices, bueno, ¿y cuál va a ser la propuesta después de ser tan asistencialista, después de tantos años? A ver, ¿qué queremos? Como esta parte de papá gobierno, Ajá. a lo que también estamos muy acostumbrados los mexicanos, ¿no? Exacto, por ejemplo. Y que a final de cuentas no resuelve los problemas a profundidad, ¿no? Es como un simple paliativo, por así decirlo. O sea, porque no es que acabe con la pobreza ni nada, solamente, pues, puede dar un poquito de mayor seguridad a las personas, pero no cambia pues drásticamente a largo plazo, ¿no? Sí, o sea, porque si ves como hasta los planes de Prospera o algo así, o sea, realmente no combate la pobreza, sino solamente trata de detenerla, ¿no? Exacto. Y obviamente aquí, entre las graves deficiencias de su gestión, pues a él y a Videgaray se les achaca, obviamente, que estos más de 50 millones de mexicanos que están viviendo en pobreza, pues obviamente se deben a ambos, porque ambos tanto estuvieron en la Secretaría de Hacienda como parte también del equipo de transición de Enrique Peña Nieto. Entonces, ellos son responsables tanto de las deficiencias en Hacienda y de todos los programas asistenciales como del propio funcionamiento de Sedesol. De eso no se habla. Todo el mundo dice, no, es que incorruptible. Muy buen funcionario, perdón, pero no fue un buen funcionario, no, ni siquiera por asomo. Por ejemplo, en Relaciones Exteriores, ya para casi el último mes de su gestión para cederle el puesto a Ruiz Massieu, se le ocurrió solamente por designación personal dar en licitación este programa que tiene que ver con la emisión de los pasaportes. Si ustedes se acuerdan, justo cuando deja el cargo, toda esa semana que había que dar, obviamente, pasaportes, la empresa colapsa
y salen los periodicazos de quién dio la concesión, cómo se manejó, pues fue de forma discrecional y fue MIT. Y obviamente se registró una cantidad superior a la que originalmente se había asignado. Entonces, una serie de irregularidades ahí que quedaron en el limbo, ya nadie más reclamó. Y de los desvíos que se ha hablado últimamente, exactamente, ¿no? Entonces dices, bueno, incorruptible y buen funcionario, pero pues para nada, ¿no? Hablando de eso, a mí sí es algo que me impresiona, porque, o sea, todos los candidatos tienen como, no sé, decirlo coloquialmente, cierta cola que le pisen, ¿no? O Sí. sea, no hay ninguno que esté completamente limpio, o sea, no hay ninguno que puedas decir ha sido 100% honesto. Todos tienen algo, o sea, Anaya, no sé, A lo lo de lavado de dinero que se le acusa, que incluso ya se le está investigando. Mid, en esto que acaba de mencionar, Andrés Manuel López Obrador, que pues, o sea, por ejemplo, de los departamentos, que igual es un poco menor, por así decirlo, o sea, el problema que los demás, pero igual, o sea, si le seguimos escarbando, vamos a seguir encontrando más cosas, ¿no? Sí, de hecho, pues, todo mundo, estábamos siguiendo el primer debate, si ustedes se acuerdan, cuando interviene Jaime Rodríguez el Bronco, dice, bueno, a los corruptos, Sí, les que vamos a echarles echar la mano, ¿no? Bueno, el día de hoy, que fue la reunión con los radiodifusores y la gente de televisión, pues así en la interacción con ellos, pues tal cual le preguntaron, ¿es verdad eso de mochar la mano al corrupto? Ah, Sí, yo estoy a favor de eso. Pero tampoco lo puede decir, ya que la forma que llegó ni siquiera fue la más honesta, que como sabemos, o sea, la mayoría de sus firmas no eran de la manera que las pedía el INE, ¿no? Que eran falsas. No, pues, ¿sabes qué hacían? Llegaban a las casas, literalmente. ¿Tiene usted un programa de apoyo? Sí, fírmele aquí. Y le pedían la copia de la credencial del elector. Y entonces así es como iban recabando. Y de repente, cuando empiezan a investigar en el INE, pues dicen, pues no solamente es eso, sino que sucede que en horas que no necesariamente son hábiles se registraban las firmas con la aplicación. Es decir, a las 3 de la mañana se registraban más de 100 personas. ¿Quién va a estar despierto a las 3 de la mañana Y con la pensando, aplicación ajá. y pensando en el Bronco? Son ese tipo de situaciones y como bien dice Fanny, todos tienen esa mancha o esa sombra. Y de la bueno, Margarita corrupción. Zavala, pues esposa, ¿no? Bueno, es que de Margarita... Quiero ¿Qué escucharlo, decir, quiero ¿Qué escucharlo. decir de Margarita? Lo que pasa es que ahí el gran problema es ella. Ella como candidata. Porque tiene mucho ánimo, pero pues quien está atrás de ella pues es el marido. Y obviamente propuestas, todo lo que diga, será desacreditado. Decía, me acuerdo perfecto en el debate, tú mujer que sales a la calle, quiero que tengas la confianza de que le hables al sí. policía para que proteja a tu hija, una cosa, un rollo así. Sí, pero de inmediato en el Twitter empezaron a atacarla, ¿no? Oye, ¿y quiénes asistieron a los niños que murieron en la guardería ABC? Sí. O sea, ¿qué pasó con tus familiares que así de la nada resultaron totalmente impunes? A nadie se le fincó responsabilidad y pues los pobres angelitos quedaron ahí sin que se les hiciera justicia. Obviamente aquí, insisto, es cómo en nuestra clase política no puede estar hablando de combate a la corrupción porque es corrupta. Eso es lo más grave. Es corrupta. Decían en el caso de Andrés Manuel, y fíjense que Andrés Manuel, aparte de tramposo, el hecho de que tenga tanta gente vinculada con tanta cosa tan oscura, pues obviamente le quita credibilidad. Pero en este caso, fíjense qué padre esto de, pues para que digan que no tengo propiedades, pues previamente, pues me hago ahí una sucesión. Es más, ¿En vida? doy en donación, porque lo correcto es doy en donación los departamentos, que se abre el juicio, etcétera. ¿Para qué? Para que digan que, ojo, ya no son míos, están otorgados a mis hijos. Oye, no es necesario tanto truco, tanta cuestión. ¿Qué es lo que te hace dudar de él, no? Exacto. O sea, porque, bueno, yo considero que no tiene nada de malo tener un departamento o dos, o sea, siempre y Y es cuando... que hasta lo ves, o sea, la zona no es como que digas, bueno, Exacto. el departamento va a costar 10 millones de pesos, ¿no? O más, o sea, que se Ajá, gastan exacto. 40 mil millones o no sé O cuántos. sea, que hasta te conviene decir si los tengo y qué, ¿no? Ajá, exacto. O sea, es algo que yo creo que todas las personas aspiramos a tener una propiedad privada y que no tiene nada de malo siempre y cuando sea todo transparente, ¿no? Que es algo que no hace, o sea, y pues es lo que yo creo que a muchos les hace dudar todavía, o sea, en su persona, en
en votar por él, o sea, de que no puede transparentar al 100% porque en su afán o en su necesidad de decir que no tienen nada, cae como en estas mentiras, ¿no? Y pues también como esa controversia de las personas que va entrando a su equipo y a su partido, ¿no? Eso también como que le está pegando demasiado ahorita. Sí, o sea, eso de que le dijeran que parece que es recogedor porque obviamente va llegándose de pura basura. Y bueno, ya los partidos nosotros lo vimos, ¿no? O sea, la misma semana pasada que estuvieron aquí lo de los partidos, pues dijeron, bueno, pues ya, o sea, nosotros ya estamos limpios, de donde está la basura es en Morena. ¿Qué puedes decir de eso? No, es que es así como, entran a Morena y ya son inmaculados y son puros. No. Por ese lado está bien la parte del discurso que él maneja de, miren, ya olvídense de la confrontación, vamos a hablar de unidad. Ok, perfecto, sí, pero eso de la unidad también tiene memoria. O sea, no puedes decir de, ya como están en el partido, pues ya todos somos hermanitos, casi ya todos nos queremos. Sí, pero ¿qué pasa con todo lo que hiciste? Con todas las tranzas o con todos los videos o las pruebas. La gente debe de ver que no nada más es el caso de Morena. Estamos hablando también de, bueno, ¿qué decimos de Ricardo Anaya? Toda la investigación que le están armando para hundirlo, porque literalmente es eso. Sí. O sea, si escarban, si le inventan, etcétera, es literalmente para hundirlo. Sí, Este o sea, segundo porque, lugar, obviamente, es para eso. Es para hundirlo. Se pelean mucho como quién está en segundo lugar, ¿no? Pero ¿sería posible que Meade sí llegara a tener un segundo lugar? Mira, así de piensa mal y acertarás. Porque si empiezan a hacer todas sus marrullerías, ahí de acuerdos, etcétera, yo veo dos escenarios. Uno, lo que ya se ha comentado en redes sociales y de hecho lo que se filtró la semana pasada, que ya hay una negociación de que Meade, obviamente decline a favor de Anaya, porque de hecho ese rumor no es algo que Andrés Manuel haya filtrado, porque también esa es otra que le achacan, ¿no? Que él es el que está ahí filtrando de que hay reuniones de la mafia del poder. No, ya es algo que se rumora en los medios, que sale en Twitter, de que sí hay un acercamiento y hay la posibilidad de que Meade decline a favor de Anaya. La otra es que haciendo uso de todas sus marrullerías, del prismo que siempre hacen, pues matemáticamente, mágicamente, hagan que gane o llegue por lo menos al segundo lugar. ¿Y a qué me refiero a esto? Por ejemplo, algo, digo, ustedes como jóvenes que siempre traen su celular, etcétera, yo sí propondría eso, no sé si me lo tomen a mal, pero que cuando emitan ustedes su voto, A tomarle foto, pero a la sábana que publican afuera de la casilla. Para que traten de coincidir, ¿no? Al ver todas las fotos. Pero una vez que le tomas foto a eso, buscar en el PREP tu casilla y checar que coincidan los números. ¿Qué es lo que pasó en esta elección con Enrique Peña Nieto? Que da la casualidad que lo que tú veías en la casilla, casualmente, a la hora de estar revisando el PREP, se alteraban las cifras. Y era así de, ¿pero por qué? Cosa de las matemáticas, ¿no? Algún algoritmo ahí. Pero eso es lo que te genera la desconfianza. Por eso les digo, si optan por hacer esas marrullerías, digo, totalmente creíble, lo pueden hacer, e incluso hasta lo pueden hacer ganar, ¿no? Yo siento que esa elección no es como que la gente realmente esté convencida por el candidato, sino que la gente va a votar por el menos peor. Sí, y en esto sí tiene razón Enrique Peña Nieto, Ya porque está. dice, Por ejemplo, yo estoy igual, o sea, yo ni siquiera sé por quién voy a votar y, o sea, siento que falta ya muy poco para las elecciones y siento que mientras más te informas, más te desilusionas, ¿no? Y, o sea, realmente creo que mi voto va a ser por el menos peor, o no porque realmente sea empática a sus propuestas, a la persona, ni al partido, mucho menos. Sino eso es como, todos vamos como un poco, vamos desconfiados a emitir el voto. Decía, precisamente en eso coincido con Enrique Peña Nieto, porque él dice, si van a votar, háganlo con la cabeza, no con el estómago, ¿no? Pero es que también él ha acabado con nuestro estómago. O sea, no es un tanto de que no sepamos o no nos preocupemos cómo hacer nuestra propia elección.
Yo espero que por lo menos en los siguientes 2 debates pues tengas en especial ya un poco de más claridad para definirte, porque lo que vimos en el primer debate pues, perdón, pero fue una pantomima. Sí. No hubo nada de fondo. Y nada que no se hubiera visto en algún otro debate en algunas televisoras, ¿no? O sea, nada nuevo. Lo interesante será en los siguientes 2, porque, bueno, en el segundo debate, que es en unos días, temas importantes, México en el mundo. Y en México en el mundo lo que van a discutir es, obviamente, inversión extranjera, la relación con Estados Unidos y el tema de los migrantes. Andrés Manuel en lo que tiene que ver con México, con el mundo, yo creo que ahí sí no tiene ni la más soberana idea, perdón, respeto mucho a sus legionarios, a sus seguidores, etcétera. A los lovers. Hacia lovers, pero digo, yo revisé, ustedes pueden buscar, de los candidatos están en línea todas sus plataformas y sus propuestas, pero en especial el tema que tiene que ver con política exterior, digo, ahí sí no hay ni una idea. No hay un asomo de algo verdaderamente propositivo. Y obviamente que aquí el que tiene la ventaja, digamos, de la experiencia, pues es Smith. Pero estando en un tercer lugar, no sé qué tanto le pueda servir. Digo, eso es lo relevante del segundo. Pero el tercer debate, que digamos que va a ser el que defina, ahí tal cual claramente las tendencias, es lo que tiene que ver con economía y desarrollo. ¿Qué tanto pueden defender ellos estos programas, por ejemplo, esto de Avanzar Contigo, o el hecho de que se defienda el ingreso básico universal que propone Anaya, ¿no? Digamos que ahí vamos a ver si en verdad saben a qué se atienen con estas invenciones. Y bueno, pues ya me están aquí presiona y presiona que tengo un corte comercial, pero pues ahorita regresamos, no se vayan. Estamos seguros que construyendo a través de la gente podremos trabajar y sobre todo contribuir en los resultados de su negocio. Rosso Fragola. Arte en fresa que seduce tus sentidos.
Cuando la vida te pone a sudar, hidrata la vida. Electrolit, científicamente hidratante. Qué bueno, amigos, que siguen con nosotros y pues bueno, este ya es el último bloque para concluir. Entonces, justamente estábamos hablando de que se había puesto un tuit, ¿no? Del candidato independiente Bronco, en el que él decía que la gente tenía que tener el WhatsApp de su policía para tener una cercanía, ¿no? O sea, suena demasiado, pues no sé, utópico tal vez, demasiado fantasioso. Sí, descabellado. Sí. De hecho, que decía, bueno, casi de, ay, tengo miedo, me puede acompañar aquí a la esquina porque voy al pan o qué sé yo. Miren, eso ni tan invención de él, ni tan descabellado. Porque en algún momento en la Ciudad de México se implementó eso de tu policía vecino, tu policía amigo. A mí me suena como haber visto placas puestas. Ajá, y se acuerdan incluso que, bueno, en varias partes de la Ciudad de México se pusieron, es más, hasta instalaciones como si fueran visores o una cosa así, en los parques. Generalmente en los parques públicos se pusieron pequeñas oficinitas donde se supone que estaban, tenían que estar policías vigilando. Es eso, tu policía amigo, tu policía vecino, es más o menos la misma idea. Pero también creo que esta desafortunada situación de haber autorizado al Bronco de última hora para que entrara dentro de esta terna de candidatos, pues también fue una mala estrategia en el sentido de quitarle la seriedad que debe a esta elección. Tal vez la estrategia fue, pues bueno, quitarle más votos al puntero, ¿no? O desviar la atención, pero materialmente, si estamos hablando de una elección tan importante, el incluir a esta persona pues le quita la seriedad y obviamente lo que necesitamos, precisamente propuestas serias. Les decía, se reúne con los medios de comunicación el día de hoy y lo primero que dice, pues ¿saben qué? Mi idea también, aunque suene descabellada, es quitar la hora nacional, porque todo el mundo se duerme a la hora nacional. Y es, a ver, creo que nadie le explicó que la hora nacional es la hora que se supone por disposición de ley tiene el gobierno federal para dar a conocer a aquellos lugares donde no hay televisión y que sí hay radio, los programas, lo que se está haciendo en cuanto a trabajo local o federal, etcétera. Esa era la idea de la hora nacional. Pero este señor dice, no, pues es la hora que todo el mundo se duerme. La vamos a quitar. Y cuando le preguntan, ¿y qué pasa con su relación con el Congreso? Ah, pues voy a quitar la Cámara de Diputados porque no sirve para nada. Y entonces es, pues, bien por ti, ¿no? O sea, voy a cambiar la estructura mexicana completamente. Exacto, entonces el sistema político... Pero aparte lo más contradictorio es que él mismo, o sea, es el que critica a Andrés Manuel con estas propuestas que según él son como muy descabelladas, ¿no? Así, o sea, y él da propuestas que creo que todavía salen más del límite, ¿no? O sea, que no tienen sentido, pues. No tienen sentido y además se nota que el señor ni siquiera ha estudiado la Constitución. O sea, tampoco sabe cómo es el propio funcionamiento del gobierno en nuestro país y cree que con todas sus ocurrencias, pues sí, son viables, así como que pues le damos una idea a la gente de que un ingeniero es mejor que un licenciado, ¿no? Porque también esa es la otra. Pero precisamente a eso se ha prestado el hecho de permitirle el que esté participando como candidato y que muchas de las propuestas que haga, aunque suenen descabelladas, pues obviamente hay gente a la que sí les late, porque están hartos de lo mismo, de los mismos discursos y de, obviamente, de estar viendo que se estén peleando, por ejemplo, en colores de mola y que no acaben en nada propositivo, ¿no? Lo único que ven ahí, pues, es saber quién se deschonga más y cuántas mentadas de madre dice Jorge Castañeda, ¿no? Y, por ejemplo, esa idea de que los profesores sean los militares, o sea, que dijo, ¿no? Que él ya lo había implementado en Nuevo León. Sí, pero también por ahí le corrigieron, ¿no? Que no necesariamente fue en todo Nuevo León, que solamente fue en un poblado. No me acuerdo si San Pedro de los Garza. No me acuerdo en especial, pero no fue en todo el estado. Miren, hablando de eso, tengan mucho cuidado, porque
de todas las afirmaciones que se hacen en los debates, en los distintos foros, los candidatos se calientan y dicen más de la cuenta. Por eso surgió por ahí una cuenta y un espacio que se llama Verificado MX, que obviamente va cotejando todo lo que van diciendo, porque de todas las barbaridades, obviamente 80% de lo que dicen pues son puras mentiras. Y en ese sentido, pues por ahí tenemos el contrapeso, ¿no? De tener al Bronco diciendo barbaridad y media, pero tener un medio confiable que obviamente lo que hace es cotejar Y datos, verificar los datos, ¿no? verificar los datos y obviamente buscando también la fuente, cotejando también con todos los medios y ver, bueno, una versión un poco más creíble, ¿no? ¿Y quién es quien está atrás de Verificado? De hecho, atrás de Verificado hay medios de comunicación, Ok. o sea, podemos mencionar que está Sin Embargo, está un medio que ya se ha vuelto famoso en Twitter, que es Al Jazeera, que tiene un espacio en español exclusivamente para dar seguimiento a las noticias en México, pero también está Reforma, está, si no mal recuerdo, Sin Embargo, Reforma y El Financiero, es decir, de distintas líneas editoriales. Y fuentes se confiables, ¿no? comprometieron. No Exacto. es como cualquier persona que nada más se pone a investigar, sino que ya tienen como pues ciertos pesos detrás, o sea, de importantes revistas o periódicos, ¿no? Ujú. Entre otras cosas, si lo que nos preocupan son las propuestas o las reacciones de los empresarios o de otros medios, por ejemplo, el día de ayer se reunieron los miembros de los equipos de los candidatos con el representante del Fondo Monetario Internacional en México para ver las propuestas económicas. Perdón, pero eso nadie le dio seguimiento y eso sucedió el día de ayer. Y entre las preguntas que le hicieron a este representante, que no recuerdo el nombre, pero les paso la línea, el link donde se consulta perfectamente esta información, dentro de las cosas que les preguntaron, bueno, ¿qué tan viable ven o esto de el peligro para México de que llegue Andrés Manuel? Lo que dijeron es, pues no hay ningún peligro. ¿Por qué? Porque él no se ha manifestado como tal, y de hecho dentro de su plataforma, con que lo que dicen, ¿no? De que vamos a estar casi como Venezuela y que las crisis y etcétera. Él ya tiene compromisos. Hay empresarios que están con él. Obviamente hay compromisos también de nuestro país que no se pueden así cortar a rajatabla. Tiene que respetarlos. Entonces, eso de que llegue y haga el cambio así tan drástico como él dice, tampoco lo va a poder hacer, ¿eh? Y bueno, ya nos quedan unos pocos minutos y yo quisiera que nos diera su predicción. ¿Quién va a ganar las elecciones del 2018? Pues no me quiero aventurar a hacer eso, la verdad, así como que... Después van a decir que yo dije, Exacto. me van a perseguir. Y ya en el Twitter ya, bueno, de fifí o de mafia del poder no me van a bajar. Pero si todo resulta como muestran las encuestas, que nunca son confiables del 100%, pero bueno, si todo resulta como dicen las encuestas, pues obviamente ganaría Andrés Manuel López Obrador. Pero ya dije, si el propio gobierno o Enrique Peña Nieto no quieren que gane, pues no va a ganar. Digo, Así. porque eso también, las últimas elecciones, que también ha estado Andrés Manuel, lo hemos visto que siempre va como delante de los demás candidatos, pero al final siempre pues Casual. gana otra persona, ¿no? O sea, no es él el ganador. Y pues bueno, el tiempo ya se nos terminó. No sé si quisiera concluir con algo. No, pues darles las gracias por haberme invitado y espero no haber asustado a los lovers ni a los de la mafia del poder, que sigan su programa. Muchas gracias por la invitación. Y pues nosotros también le agradecemos que nos haya acompañado. La verdad es que sirve tener estos espacios para poner las cartas sobre la mesa y enfriarnos un poco de estar escuchando siempre una postura que siempre está del lado de alguien, ¿no? Entonces, pues, para que, como saben, tengamos un voto informado y que lleguemos el día de las elecciones lo más conscientes y cómo era el corazón, no como la cabeza fría y algo así. Sí, la cabeza fría, sí. Exactamente, y pues justamente buscar lo mejor para nuestro país. Y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado como cada lunes. Fanny. Hasta luego. Y bueno, Adiós. nos vemos la que sigue. Bye.